GDM. Disfruta lo que ves. Saludos, amables televidentes, ya estamos con ustedes en el programa Escritorio que cada día llega a esta hora a través de este canal 74 de Claro y de Telecable Dominicano. Miren, el juicio Odebrecht toma un nuevo giro en la tarde de este martes cuando la Suprema Corte de Justicia dicta una sentencia y se desapodera del mismo, enviando a un grupo a la atención primaria del Distrito Nacional y solamente quedándose en la Suprema Corte de Justicia el imputado senador por la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán. El resto va a la atención primaria a partir de la próxima semana o de enero. A primera instancia, 5 acusados de recibir y manejar sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, mantenido solo en esa jurisdicción el senador Tommy Galán. Los demás acusados, Ángel Rondón, Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitalúa, Roberto Rodríguez, fueron enviados a primera instancia para seguir el caso de sobornos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia dice que abandonaba la amplia jurisprudencia de la rastra emitida y que variaban esa línea jurisprudencial para garantizar la oportunidad de apelaciones ante decisiones que se puedan tomar en contra de esos imputados. O sea, es un hecho sin precedentes, es la primera vez en toda la historia que la Suprema Corte de Justicia toma una decisión como esta, nunca antes lo había hecho. A mí en particular me parece justa la decisión, aunque Roberto Rodríguez quería que se mantuviera, que en el caso de él se mantuviera en la Suprema Corte de Justicia, por lo que él entiende que son ventajas para él, porque él está seguro, según ha dicho en reiteradas ocasiones, de que es inocente, y una vez juzgado por la Suprema Corte de Justicia, pues ya no tendría la manera de que nadie apelara dicha decisión. El resto había pedido esto en otras ocasiones, que separaran el juicio y que no había razón para que fueran juzgados por la Suprema Corte de Justicia, porque de hecho, y así es, no gozan de jurisdicción privilegiada, como en el caso del senador Tommy Galán, que sí tiene jurisdicción privilegiada por ser senador de la República, específicamente representante de la provincia de San Cristóbal. Esto añade un nuevo ingrediente a este juicio, pues algunos abogados dicen que ahora hay que comenzar de cero con el grupo que fue enviado a primera instancia. Y esto, si ustedes lo ven desde un punto de vista, le da ventajas a ellos. Podrán apelar cualquier decisión, no así si una decisión era desfavorable para uno de ellos, que tomara el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en este caso. El juicio Odebrecht ya va para su segundo año aquí en la República Dominicana. Todavía no hay un veredicto final, todavía no hay una decisión judicial que condene a ninguno de los imputados. Creo que es el único país de Latinoamérica que aún no tiene decisión definitiva contra ningún imputado. El resto es historia, todos la conocemos, cómo han sucedido los casos que se llevan por los supuestos sobornos de la firma constructora brasileña Odebrecht. Y
ahí tenemos el caso de Ecuador, el caso de Perú, el caso de un grupo de países centroamericanos que ya sí hay condenas definitivas y en torno a esos casos. En el caso de Perú, el expresidente Alan García se mató, se dio un tiro por esta situación y aquí en la República Dominicana todavía ningún juez ha tomado una decisión o no ha condenado a nadie en torno a esto. Con esto no quiero decir que hay que condenar a nadie. Si usted es inocente, pues lo es. Si es culpable, debe pagar. Pero lo que quiero decir es que a 2 años de abrirse este caso en la República Dominicana, o más de 2 años, de toda una parafernalia, de todo un montaje por parte de la Procuraduría General de la República, aún permanece el caso intacto y ahora comienza de cero. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Miren, el presidente Danilo Medina en el día de este martes estuvo en Punta Caucedo inaugurando un gasoducto de 50 kilómetros de distancia. Este gasoducto va a permitir cambiar el sistema de plantas energéticas que hay en el país, convertirla en energía renovable, en energía limpia, como es el caso del gas natural. Muchas plantas que hoy operan en la República Dominicana, como el caso de la famosa Coyentris, que el Estado Dominicano tenía que pagarle, aún estuviera pagada, y como explicaba el presidente hoy, es mejor pagarle apagada que encendida, porque los costos eran más altos con ella encendida. Entonces hoy esto se convierte en una planta que va a generar energía a base de combustible renovable y de combustible limpio, como es el gas natural. Otras, como Quisqueya 1 y Quisqueya 2 también van a formar parte de este nuevo sistema, de este cambio de combustible para las plantas de energía. Hablaba el presidente sobre Punta Catalina, dice que ya a partir del año que viene será inaugurada formalmente la planta Punta Catalina, que según explicaba va a generar energía a base de carbón mineral. Esto va, según dice el presidente, a ayudar a acabar definitivamente, a que se acaben definitivamente los apagones. Y el sistema que puso hoy AES Andrés y Enadón en funcionamiento, pues va a permitir indudablemente que los apagones desaparezcan. Esa es la realidad. También decía el presidente que ha inyectado alrededor de 13.000 millones de dólares en subsidios a las EDES, como pago de subsidio a las EDES. 13.000 millones de dólares, y aún el sistema energético sigue infuncional en la República Dominicana. Por eso es que el Estado Dominicano decidió participar en el negocio de la energía, pero solo como ente regulador, y por eso es que el Estado Dominicano decide construir Punta Catalina como forma de aliviar los costos de la energía para que ésta le llegue más barata a la población dominicana, a los más necesitados. Esto es importantísimo porque un país, toda nación en el mundo entero necesita desarrollarse, y una de las maneras en que se desarrolla es suministrando energía constante. Esa es la realidad, porque las industrias en el mundo entero se desarrollan con energía. Y además el sistema inaugurado hoy por AES Andrés y Enadón, indudablemente que va a reducir
los llamados gases de invernaderos en la República Dominicana, que dicho sea de paso, decía el presidente, somos el 10º país que nos afecta más el cambio climático. Y nos decía el presidente en el día de hoy que si la temperatura sube como está prevista subir en los próximos años, 20, 30 años, qué sé yo cuánto, y no se evita esta forma acelerada en que el cambio climático está afectando a un grupo de naciones, entre ellas a nosotros, pues nuestro país está previsto a desaparecer del mapa. Esa fue la palabra que el presidente usó. Y yo transcribí esto que dijo el presidente porque me llamó mucho la atención. Por aquí lo tengo y lo voy a leer. Dice así, dice que el presidente Danilo Medina reveló que la República Dominicana es el 10º país del mundo más afectado por el cambio climático. Fue enfático al decir, en advertir, que si la temperatura sube como se espera, entonces la República Dominicana es uno de los territorios que va a desaparecer del mapa. Dice el presidente que somos el 10º país del mundo más afectado por el cambio climático. Si la temperatura sube como se espera, la República Dominicana es uno de los países que va a desaparecer del mapa. Y entonces el compromiso que tenemos en asumir con el cambio climático tiene que ser decidido. Y la República Dominicana está decidida a cumplir con eso, dijo el mandatario en la mañana de este martes en Boca Chica. Según Medina, con el cambio climático, con el cambio de la matriz de generación eléctrica que se ha estado produciendo en el país, ya estamos cumpliendo con lo acordado en la cumbre del clima París CO2 2021, celebrada en el año 2015, sobre la necesidad de la reducción de los gases de efectos de invernadero. La reducción de emisión de estos gases se reduciría en unos 700.000 toneladas de CO2 con la puesta en marcha de este proyecto inaugurado en la mañana de hoy. Dice Medina defendió que ahora están generando 609 megavatios de energía de fuentes naturales y que cuando llegó a la presidencia del país había solo 33. Vamos a llegar a 1.000. Yo prometí 25% de la matriz de generación y la vamos a cumplir, dijo Medina. O sea, lo del cambio climático, lo que quiero significar es que lo del cambio climático hay que ponerle mucha atención. Mucha atención. Miren, si Estados Unidos llega a cumplir definitivamente su promesa o sus amenazas de salirse del círculo de países que están abordando con seriedad y enfrentando con seriedad los efectos del cambio climático, entonces ahí entraría el problema de China por un lado y de Rusia por el otro, porque el 76% de las plantas energéticas que tiene China ahora mismo son en base a carbón natural. En caso, Rusia no me equivoqué, no es Rusia, me refiero a Inglaterra, que Inglaterra, la mayoría de sus plantas energéticas son reactores nucleares que están instalados por todo el territorio de Inglaterra, alrededor de más de 80 reactores nucleares que producen energía suficiente para suplir la demanda de Inglaterra, están instalados en esa nación europea. Entonces, entre ambas
tendrán que asumir lo que Estados Unidos dejó. Porque si se cumple con la locura del presidente norteamericano de salirse de lo que es los países que están enfrentando las consecuencias del cambio climático, indudablemente que estas dos naciones, que son las que más producen los gases de invernaderos, como se le llaman, que contaminan toda la atmósfera, indudablemente que estas dos naciones van a tener que enfrentar esas consecuencias y ponerse al frente de la situación para eliminar lo que es esos gases de invernadero. Indudablemente que es así. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días con relación al sistema energético de la República Dominicana. Además, AES Andrés va a construir un tanque de almacenamiento que va a permitir almacenar, valga la redundancia, 120,000 galones de metros cúbicos de gas natural como reserva para el gas natural. Ya la Barrigol se convirtió en el primer cliente de AES Andrés en el día de hoy. Esto indica de que el país ha ido avanzando en materia energética poco a poco. Naturalmente persisten los apagones, decía Bichara en el día de hoy, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que ya alrededor de un 60% de los hogares dominicanos tienen luz, tienen energía 24 horas y que cuando en esos hogares se produce un apagón es por fallas técnicas. Es por fallas técnicas. Entonces, si eso es así, hemos ido avanzando poco a poco. Hemos ido avanzando. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero naturalmente, si entra la segunda fase de Punta Catalina, como dice el presidente, a principios de este año 2020, pues es posible que la situación energética en la República Dominicana mejore considerablemente. Porque hay un problema serio con esto, y es el siguiente: para usted tener energía en su casa, necesita tener un inversor o tener una planta eléctrica. Si tiene un generador eléctrico, significa que usted tiene que echarle combustible, pagar la factura eléctrica y pagar la factura de combustible también, y entonces se triplica el costo de su energía en su casa o en su negocio. Es por eso que muchos negocios aquí en la República Dominicana, sobre todo pequeñas empresas, han tenido que cerrar sus puertas por el costo de la energía más el pago de los impuestos. Eso es intolerable, indudablemente que sí. Y eso el gobierno o el Estado dominicano debe resolverlo. Esa es la realidad. Vamos a hacer una breve pausa, amables televidentes, y regresamos con ustedes en unos minutos. La Navidad es una época hermosa, donde se hace fiesta en todas las casas. O sea que yo vengo de una familia muy merenguera, muy alegre, como que le llenaron una época a uno. Y no hay una Navidad donde no haya un tema de Quinito Méndez. A mí me encanta la época de Navidad. El pronóstico fue un tema que grabé con Johnny en el 93. Se llama Roca Aventura, pero la gente le dice el pronóstico. El avión viene fletado, de maleta empaquetado. Yo le he cantado tanto la Navidad de la alegría, de la cena, la gozadera, los regalos. Sin embargo, nadie le ha cantado al envío. Y no hay cosa que ponga contento a ser humano que le envíen uno de los chelitos. Ay, muchachos, le voy a hacer un tema al envío navideño.
Navidad para mí es alegría, familia, unión. Que tengan una feliz Navidad a toda mi gente de Santo Domingo. Ay, qué lindo. Se le quiere hasta la tambora. Mi nombre es Penélope Cabreras, Rachel Cabrera, María José Colás. Nosotros formamos parte del conjunto de estudiantes meritorias. Ahora con la jornada extendida hay más cargas académicas, por lo tanto hay que basarse más en los estudios y para mí se me hace fácil porque a mí me encanta estudiar. Si yo no entiendo un tema, yo voy donde los maestros y ellos me ayudan y es excelente para ayudar al estudiante en sus metas. Estos maestros y maestras siempre están dispuestos a explicar el tema. Además de que usan los diferentes ámbitos para nuestro estudio de forma creativa. Yo me visualizo como psicóloga. Para los otros estudiantes yo les recomiendo que aprovechen más el tiempo, porque no hay nada más importante que pensar en su futuro, que es mejor tener un buen futuro a que estar en la calle, porque así tienen a sus padres orgullosos, porque no hay ningún otro trabajo. El trabajo del estudiante es estudiar. Estudié en la Escuela Vocacional de Baní en el año 96, a los 18 años. No tenía la facilidad de estudiar en la universidad. Aprendí el oficio, mecánica industrial. Después que salí de la escuela, conseguí trabajo inmediatamente. Después de 8 años como empleado, decidí lanzarme en mi negocio, en mi taller. Inicié haciéndole trabajo a zonas francas y yo cogí otra línea de trabajo que es acero inoxidable y en esa área que me estoy desenvolviendo ahora mismo. Les exhorto a todos los jóvenes que terminan su bachillerato, que no saben qué van a hacer, que hagan un curso técnico porque van a tener trabajo siempre. ¿Está bueno el chisme? ¿Necesitas responder ahora? Entonces, parquéate. Textear o hablar por el celular te distrae al conducir. Puedes provocar un accidente vial. Entonces, el chisme serás tú. Durante la semana del 17 al 22 de noviembre, te invitamos a participar y a mostrar que eres una persona educada. ¿Sabes cómo? Sube un video a tus redes con un consejo sobre cómo conducir mejor, usando hashtag Seguridad Vial RD. Riega el mensaje, conduce seguro y mejor. Mejorar es responsabilidad de todos. Edwin Velázquez presenta el proyecto más exitoso de los últimos tiempos. Cumple 10 años en escena. Los años dorados del merengue. El concepto musical que ha hecho historia en los grandes escenarios nacionales e internacionales. Los años dorados del merengue. Los más importantes artistas que llenaron toda una época en un mismo escenario, cantando todos sus éxitos. Contrátalo ya llamando al 829-636-5522. Edwin Velázquez es el responsable de ponerte a bailar y a gozar con una super orquesta dirigida por el maestro Joan Minaya. Los años dorados del merengue siguen haciendo historia. Contrátalo ya. 829-636-5522. La energía musical y la alegría dicen presente en la revista de mayor adrenalina en la televisión dominicana. Presentaciones en vivo de populares artistas, entrevistas especiales desde la urbe neoyorquina, dinámicas secciones de farándula, deportes, política y mucho más. Con el estilo original de Bebeto. Bebeto TV, donde vive la música. Ay, mi madre, dale para allá. Y su equipo de expertos profesionales. Bebeto TV, de lunes a viernes a las 8 de la noche en GDM. Disfruta lo que ves.
La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de supervisar a las entidades de intermediación financiera. Estas son bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y corporaciones de crédito para velar por que éstas sean solventes, transparentes y estables. Durante más de 70 años, trabaja para fortalecer el sistema financiero dominicano, capacitando a su personal técnico y administrativo, impulsando la inclusión y educación financiera y protegiendo los derechos de los usuarios del sistema. Les invitamos a conocer más en nuestra página web. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones queremos que tengas un viaje tranquilo y sin contratiempos. Pero si alguno surge, estamos para ayudarte en las principales autopistas y carreteras del país. Salva el número de la asistencia vial 829-688-1000. Con él puedes acceder a gomeros y talleres móviles, ambulancias, patrullas de carreteras y grúas, todos dispuestos a darte un servicio profesional y rápido, 24 horas al día, 7 días a la semana, totalmente gratis. Por supuesto, queremos que hagas tu parte, cuídate y cuida a los demás. Usa siempre cinturón de seguridad, revisa que tu vehículo esté en buen estado antes de viajar, no excedas el límite de velocidad y, por favor, si vas a conducir, no tomes. Eres importante, anda y regresa seguro. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. El problema del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es mundial, pero las consecuencias son locales. Esta lucha es un asunto de todos. Si al viajar llevas o traes más de $10,000 o su equivalente en cualquier moneda, título o valor, decláralos. Cuando cumples, aportas a la solución. Juntos podemos lograrlo. Dirección General de Aduanas, más abierta que nunca. Bien, amables televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en el programa Escritorio. Gracias por continuar con nosotros. Miren, entidades médicas y organismos internacionales de salud se unen para exhortar a familias y a la población en sentido general a ser prudentes durante las festividades navideñas. Por un lado un grupo de entidades piden controlar las bebidas alcohólicas, pero las autoridades le dan rumba abierta para fiesta, para que beban todo lo que usted le dé la gana y se acueste a la hora que sea bebiendo y maneje borracho por ahí durante las festividades de fin de año. Me refiero a 24 y 31, que son los días que más se beben. Yo recuerdo que hace 4 años
atrás, las estadísticas arrojaron que aquí se consumió más romo, más bebidas alcohólicas que leche. Entonces, ante esta situación, donde las autoridades, donde un grupo de instituciones piden prudencia a la gente, a los ciudadanos, que no consuman tanto bebidas alcohólicas durante las festividades de fin de año, para evitar accidentes y para evitar desgracias que ocurran y que enluten el fin de año como en años anteriores, pues las autoridades de Interior y Policía lo que hacen es que autorizan la venta de bebida al por mayor y detalle para que la gente se jarte de romo. Entonces son cosas como que yo no lo entiendo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Miren, hay una encuesta por ahí rodando donde da a Luis Abinader con un 47%. 47%. A Gonzalo lo da con un 23% y a Leonel lo da con un 20%. Yo no sé cuál es el empeño, de Luis Abinader de querer meterle a la gente en la cabeza de que hay una segunda vuelta planteada, crear una percepción en torno a esto. Lo cierto es que naturalmente son encuestas pagadas por el señor Abinader, que en las elecciones, en la campaña pasada, cuando él fue candidato, gastó más de 30 millones de pesos en encuestas que todas le dieron ganador. Le decían, usted va a ganar las elecciones al presidente Danilo Medina con un margen de un 68 a 70%. Y sucede que no ocurrió así. Entonces, el señor Abinader como que le gusta mentirse a sí mismo. Mentirse a sí mismo. Y está, incluso, lo que yo entiendo con todo esto es que está creando incluso una percepción entre la gente, tratando de crear una percepción entre la gente de que aquí en República Dominicana se puede producir un gran fraude. Y a eso sí yo le tengo miedo. Porque yo he comentado en círculos de amigos que entre Leonel y Luis Abinader están tejiendo como una especie de desconocimiento de los resultados de las próximas elecciones en caso de que no le favorezca a uno de ellos dos. Ya vimos el caso de las primarias, que porque Leonel no salió ganador, se mantuvo el país en una zozobra constante en los días posteriores a la celebración de esas primarias, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como del Revolucionario Moderno. Y lo que más me molesta, no me duele, sino me molesta, es que Abinader coincidió con Leonel en esta barrabasada de decir que se cometió un fraude. Y es tan poco táctico políticamente hablando el señor Abinader, que él alegue y acompaña al expresidente Fernández, al frustrado expresidente Fernández, al decir de que se cometió fraude. Aún los resultados arrojados por la Junta Central Electoral, por el conteo de la Junta Central Electoral, le daba ganador a él en el PRM. O sea, algo que yo no entendí, no lo comprendí y no lo comprendo todavía. Decir que hubo fraude, que hubo mal manejo del sistema de cómputos, aún siendo él el ganador, coincidir con Leonel en estos tiempos es como entregarle en bandeja de plata el liderazgo de la oposición. Es algo que yo no lo entiendo.
pero son torpezas políticas que se cometen siempre en cualquier estado, en cualquier nación. Y en este caso, este señor es muy torpe políticamente hablando. Indudablemente que sí. Y son situaciones que a mí en lo particular me preocupan mucho. Porque crear un sistema, o provocar más bien un problema posterior a las elecciones de mayo, eso puede ser catastrófico para la República Dominicana. Si usted va a una contienda electoral o deportiva, usted va a ganar o a perder. Y entonces usted tiene que prepararse para ambas cosas. No prepararse solo para ganar, sino también para perder. Porque si usted se prepara solamente para ganar y pierde, usted puede crearse en sí mismo un problema psicológico, como el caso de Leonel Fernández ahora mismo, que se ha creado un problema psicológico y psiquiátrico. Conversaba yo con un psiquiatra en estos días, antes de hacer mi viaje a China, que sobre la conducta de Leonel Fernández, y él me decía que Leonel debe ser tratado por un profesional de la conducta, ya sea un buen psicólogo o un buen psiquiatra, porque aquí hay gente que cree que ir a un psiquiatra es porque está loco. No necesariamente. Hay cosas que usted o yo mismo tengo que ordenar en mi propia conducta, en mi comportamiento, en mi desenvolvimiento ante la sociedad, porque a veces no actúo bien. Entonces es mejor usted acudir a un buen psiquiatra, no a un buen psicólogo, porque lamentablemente yo no creo en psicólogos, pero sí a un buen psiquiatra. Y en este caso, yo creo que el doctor Fernández se engrandecería si acude a donde un psiquiatra para tratar de arreglar su proceder, que puede con ese proceder crear un conflicto de grandes proporciones, partiendo de que todavía a él le sigue una gran parte del pueblo dominicano, no como para ganar unas elecciones, jamás en la vida, pero sí le sigue. Incluso hay empresarios que todavía creen en él, que fueron favorecidos en sus gobiernos. Muchos empresarios, el caso de los Estrellas de Santiago, gente que estaban quebradas completamente y que Leonel lo subió. Entonces, por lo tanto, le deben favores a Leonel. Y que quizás por eso, digo yo, tal vez yo esté especulando, quizás por eso hoy no estén dentro del expediente de Odebrecht, porque eran la contraparte de Odebrecht aquí. Entonces, si Odebrecht cometió un fraude, si sobornó legisladores y funcionarios del gobierno, entonces la contraparte de ellos, que era el consorcio Estrella, no cometió esos mismos errores. Yo quisiera que alguien un día me lo explique con lujo de detalle, porque yo no lo entiendo. Si yo tengo un socio, trabajamos en sociedad, en cualquier empresa, y yo soborno o cometo errores de corrupción, mi socio se va a quedar limpio. Son preguntas que yo me hago, sobre todo cuando mi socio vino quebrado y fue ayudado por un gobierno particular o por una entidad en particular, como el caso de los Estrellas. Yo no lo entiendo. Entonces, me desvié un poco del tema. Lo que quiero decir es que todavía hay empresarios que le siguen al expresidente Fernández, porque le deben favores. Y él lo dijo en una entrevista, un desliz cometió. Por eso es que digo que por esos desliz que ha cometido, por esas incongruencias que ha cometido, por esas
barrabasadas que ha cometido, es que yo pienso que este señor debe ir a un psiquiatra. Él dijo recientemente en una entrevista que le hicieron, creo que en un canal, creo que Color Visión, si mal no recuerdo, que él no necesitaba dinero para viajar, que él no necesitaba nada, porque él colocó a amigos en posiciones y que hoy esos amigos le cubren todo. Óiganme bien, en un país desarrollado como cualquier país europeo o en los propios Estados Unidos o en China, por ejemplo, el expresidente hoy estuviera sepultado políticamente. Pero lamentablemente somos un país tercermundista, atrasado y retrasado, y por eso hoy este señor mantiene vigencia política. Y encima de eso se encuentra con un tipo que dice que es el líder de la oposición, como el caso de Abinader, que no tiene tampoco políticamente hablando nada en la cabeza, que también le hace el juego. El hombre ha cobrado fuerza. De venir de un partido que no existe, la Fuerza del Pueblo, que dicho sea de paso, para que ustedes sepan, ese nombre, perdón, de la Fuerza del Pueblo, la utilizó el doctor José Francisco Peña Gómez en el año de 1990, si mal no recuerdo. La Fuerza del Pueblo la usó el doctor José Francisco Peña Gómez en el año de 1990 para la campaña del 90 o la del 94, si mal no recuerdo. Y hoy el doctor Fernández toma ese nombre como de él. Por eso es que creo que hay un pleito jurídico por ese nombre, porque tengo entendido que un PRDista lo registró, un PRDista de Santiago, y hay como un conflicto con relación a ese nombre. Naturalmente, aquí en este país nadie crea nada, todo es copiado. En estos días yo me ponía a escuchar unos anuncios, que a veces me pongo a escuchar anuncios, y por ahí hay un anuncio de Maggi, por ejemplo, que fue copiado totalmente de un jingle colombiano, de una vaina colombiana. Y cuando usted coge por ahí y escucha un grupo de comerciales que hay ahora, no solamente de Maggi, no, de un grupo de empresas, usted se da cuenta que son copias fiel de otras naciones, porque tampoco aquí los publicistas piensan mucho. Ellos cogen lo que les es más cómodo. Hay una campaña famosísima de un ron que fue copiada de Francia también. Y engañaron a uno. A mí me engañaron porque a mí esa campaña me gustaba muchísimo, resaltando los valores patrios, resaltando las costumbres nuestras. Pero sucede que fue copiado de Francia, de una campaña para evitar el desmonte en Francia, para evitar la tala de árboles, para evitar la deforestación en Francia, llamando la atención de la importancia que tiene el reforestar. Y esto fue copiado para colocarla en una campaña de un ron en la República Dominicana, que dicho sea de paso, tuvo su tiempo y se vendió muchísimo por esa campaña. Pero aquí todo es copiado, esa es la realidad. Yo oigo por ahí, reitero y repito, una campaña que hay de Maggi, de vaina Maggi, qué sé yo, que la canta un comediante desfasado ya aquí en República Dominicana, y es una copia fiel de algo similar en Colombia, creo que en Colombia. Y eso ocurre también en el caso político nuestro. Leonel Fernández cogió ese nombre de José Francisco Peña Gómez. Yo recuerdo que era Con la Fuerza del Pueblo. Así se llamaba un movimiento que apoyaba a José Francisco Peña Gómez, creo que para las elecciones del 90-94. Y Leonel lo copió de ahí. Porque este pueblo regularmente no lee. Este pueblo no lee y este pueblo olvida. Y los pueblos que no leen están expuestos a que le vendan cualquier basura y comprarla
como buena. Los pueblos que no asimilan algunas cosas están expuestos a que venga cualquiera y le venda basura o le venda mierda y la compran y se la comen como buena. Y eso es lo que ocurre. Aquí muy pocos recuerdan esa campaña del doctor José Francisco Peña Gómez con la fuerza del pueblo, que naturalmente el doctor Leonel Fernández coge ese nombre y se lo pone a una vaina que se llama de que partido político y que lo que significa es Leonel Fernández presidente. Para él, eso es lo que significa Leonel Fernández presidente. Pero tampoco la mayoría de los que lo siguen saben eso, porque son como borregos al matadero que van, que él lo lleva. Así son las cosas de este país. Lamentablemente es así que funcionan todo aquí en este país. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, porque a medida que va entrando el tiempo, la campaña electoral va entrando en calor y las cosas se están definiendo poco a poco, tanto en la Junta Central Electoral como en los propios partidos políticos, que van a tener, en definitiva, que ir a las elecciones con el voto electrónico, que es lo que nos conviene a los dominicanos. El que no esté en capacidad para perder las elecciones, que solamente crea que puede ganarla, pues que deje esto, porque quedará loco. Si la pierde, va a quedar loco. Y el pueblo hay que permitirle ir a las elecciones de mayo del 2020 en paz y en tranquilidad, y que las elecciones sean ejemplo para todos. Miren, ya los 4 equipos de béisbol del round robin clasificaron, los que van al round robin, al todos contra todos, como son los Toros del Este, que quedaron en primer lugar, los Tigres del Licey quedaron en segundo, los Leones del Escogido en tercero y las Águilas Cibaeñas en cuarto lugar. Algo muy curioso, y es que Maniata, para mí y para muchos dominicanos, ya perdió el sentido del béisbol y no sabe dirigir. Ganó con Licey, pero al año siguiente perdió. Lo volvió un desastre. Cogió las Estrellas Orientales ahora, la volvió un desastre. Las águilas prácticamente las desbarató. O sea, no sabe dirigir en el béisbol profesional. Esa es la realidad. Bien, amables televidentes, hemos llegado al final del espacio escritorio. Gracias a todos ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares, recordándoles que este espacio puede ser sintonizado esta noche a las 9 a través de este canal 74 de Claro y Telecable Dominicano, y en nuestra página web en tiempo real www.gdmestudio.com, así como al día siguiente por Telecanal 28 de Éxito Visión y Telecable Dominicano. Gracias a todos ustedes y gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares cada día a esta hora. Hasta la próxima. La Navidad es una época hermosa, donde se hace fiesta en todas las casas.